El día de hoy nos encontramos a 3 de mayo del 2024. En los últimos días, varios sacerdotes, obispos, cardenales han salido a hablar en contra de la inseguridad que se vive en nuestro país. Personajes incluso como el cardenal emérito don Juan Sandoval Íñiguez había hecho estas declaraciones en donde cuestionaba que Morena no debería de seguir en el poder. Si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo, téngalo claro. Se viene el comunismo con todos los males que trae consigo. Falta de libertad, se arruina la economía, se combate a la religión y se empobrece a los pueblos como está Cuba o como está Venezuela, que era un pueblo muy rico, o Nicaragua. Imagínense nada más las declaraciones de este cardenal emérito. Y otro de los personajes es en el que en los últimos días se ha estado hablando mucho porque había desaparecido. Según se había informado, que había sido víctima de la delincuencia. Y resulta que todo parece indicar que no fue así. Este obispo se encontraba en un hotel y tras unos análisis de los resultados que le hicieron en el hospital, pues dio positivo a drogas, incluso sustancias, para aumentar el apetito sexual. Vamos a llamarlo de esa manera. Este personaje, pues la verdad, ha sido entrevistado en múltiples ocasiones por medios de comunicación, sobre todo los que conciernen a Radio Fórmula, Grupo Fórmula, Azucena Oresti, José Cárdenas, Ciro Gómez Leiva, hablando acerca de la inseguridad y de que él trata de pacificar, o él trataba de pacificar al país, teniendo relación o contacto directamente con los grupos criminales para hacer pactos y que no exista más violencia en estas entidades en donde él radica. Les digo que en una primera instancia salió el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a señalar de que había sido víctima de un secuestro express. La Secretaría de Seguridad del Gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, pues dio a conocer la información verídica que hasta el momento se tiene o se tenía de este personaje. Y vamos a ver parte de la declaración. Y bueno, pues se hicieron algunas declaraciones de que fue un secuestro express. Nosotros pensamos que no, pero el fiscal tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro express en base a que él lo dijo. Y bueno, pues eso sí seguirá dando que decir y volvemos a lo mismo. Los que están en la política están aprovechando esto para denostar el actuar de la seguridad en el Estado. ¿Por qué considera usted que no fue un secuestro express? ¿Por qué considera que no fue un secuestro express? Por algunas evidencias que hay, únicamente, pero pues ya se las dimos ahí a la Fiscalía. Las imágenes demuestran que el obispo iba forzado o iba por su propia voluntad. No, hasta donde sabemos entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Pero es todo lo que sabemos porque no se nos permitió. Fuimos a pedir información, pero ya había llegado la Fiscalía y no nos permitieron. Comisionado, la mesa. Está fuerte la información, pero la acabamos de escuchar por parte del encargado de la seguridad en el estado de Morelos. Este personaje, en múltiples ocasiones, como les había dicho, pues ha salido en medios de comunicación como Azucena Oresti. Aquí hay un ejemplo de las entrevistas que tenía con Azucena Oresti. Le voy a decir hasta sentenciado a muerte por, yo no sé si por el gobierno o estos capos, pero yo sigo en la línea y yo, por ejemplo, estoy a punto de reunirme con ellos hace 2 días con un grupo, pero hubo un incidente por ahí y ya no lo pude hacer. Yo sí les prometo que seguiré trabajando por la paz de Guerrero y en cuanto sea posible y me den oportunidad, esos señores voy a seguir
dialogando con ellos. Fíjese, es el obispo Salvador Rangel, el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa. Lo escucho, padre, y me estremece, es decir, es un compromiso que ha tomado la Iglesia Católica ante la sangría, la violencia que hay en Guerrero, y ustedes de alguna forma pues han decidido aportar, poniendo en riesgo su integridad, poniendo en riesgo incluso su integridad, pues han decidido apostar por la paz a través de canales que no son muy comunes o que no deberían ser los canales indicados, pero hay una ausencia total del Estado, obispo. Sí, desgraciadamente, yo digo que Guerrero está ahorita ardiendo. Lo que pasó en Acapulco, cómo se paró el tráfico, no fueron a la escuela, no hubo trabajo. Bueno, esa es parte de las entrevistas que tenía este obispo y que acabamos de escuchar. Tenía conversaciones con los grupos criminales para tratar de pacificar al país. Azucena Uresti en esta entrevista dice: es una responsabilidad que no les corresponde. La verdad, admiro su valentía por todo lo que está haciendo por México. Bueno, pues resulta que este obispo pues se encontraba en otra situación completamente distinta a lo que había descrito en un principio la fiscalía encargada de Uriel Carmona. Uriel Carmona, que ha sido este fiscal del estado de Morelos, que ha sido señalado de tener vínculos con el PRIAN. No sé si ustedes recuerdan, tanto el fiscal había sido desaforado, estuvo unos días en la cárcel porque gracias a su nefasto trabajo, pues un feminicidio hubiera quedado sin responsables. Eso sucedió en la Ciudad de México, cuando encabezaba el gobierno la doctora Claudia Sheinbaum y estaba a cargo de la Fiscalía Ernestina Godoy, ¿no? Un caso muy sonado por esta joven que había fallecido y que la Fiscalía de Morelos había determinado que había muerto por broncoaspiración. Luego salieron los videos donde en realidad no sucedió así. Personas se la llevaron y la trasladaron cuando ya no se encontraba con vida. Todo un caso. El fiscal también Uriel Carmona. Y el presidente ha señalado de que este personaje es muy probable que tenga vínculos con el crimen organizado. Y ahora, pues ustedes imagínense un obispo que supuestamente quiere pacificar al país, teniendo entrevistas con múltiples medios, y resulta que es encontrado en una situación lamentable y, según arrojan los estudios toxicológicos, tenía varias sustancias, dentro de las que podemos señalar las drogas. Con razón, tenía tanta relación con los grupos criminales, eran los que le distribuían o le proporcionaban estas sustancias. Después de que acabamos de escuchar la declaración que hiciera el encargado de la seguridad del estado de Morelos, pues Azucena Uresti y Ciro Gómez Leiva salieron a defenderlo. Es lamentable, de verdad, defender lo indefendible, pero pues aquí están sus declaraciones. Claro, porque lo van a descalificar, porque eso quieren. Independientemente de todo lo que el obispo Rangel ha dicho, es cierto. Ha sido muy valiente, a mí me sorprende. La verdad, cada vez que hablo con él, o con el padre Fili, o con algunos otros sacerdotes de estas zonas tan complicadas, me sorprende la valentía, Juan. Y ahora, pues, se les da, entre comillas, el pretexto perfecto para descalificarlo. Porque, pues, la moral, ¿no? ¿Y? Ay, Dios mío, de verdad, ¿qué hacemos con estos periodistas? La moral, la moral es lo de menos. La moral es lo de menos. Estás hablando de una persona que tiene bajo su cuidado el llevar a varias personas con una paz que muchos necesitan, para describirlo de esa forma. Y resulta que ese señor es toda una fichita. Nada más falta de que la persona que había entrado con él a este lugar, pues no resultara ser menor de edad. Y me imagino que todavía existe evidencia, cámaras de seguridad que captaron el momento exacto en donde entra este obispo. Por otra parte, también lo podemos ver toda la situación, ¿no?, lamentable de los medios de comunicación que se ponen a defender lo indefendible. No hay que olvidar lo principal, lo esencial. El obispo Rangel es antes que nada una persona, es un ser humano. Y por lo mismo merece respeto como todo ser humano. Pero hoy vimos que el gobierno de Morelos es otra cosa. ¿A qué venía lo de decirle a los medios que estaba en un hotel con una persona del mismo sexo? ¿Eso lo tenían que decir en una declaración banquetera?
Hay épocas de virtud y hay épocas de miseria. En estas últimas proliferan los canallas. Y a todo esto, Los canallas. el obispo sigue sin declarar ni decir una palabra. Pero ¿qué importa? El gobierno de Morelos ya lo hizo pedazos. No, el gobierno de Morelos no lo hizo pedazos. Él se hizo pedazos con sus acciones tan lamentables que ha venido haciendo en los últimos días. Y pues la verdad, yo creo que queda más que en evidencia cómo los medios de comunicación, como personajes que supuestamente están encargados de proporcionar justicia a los ciudadanos, como el fiscal Uriel Carmona, pues se ponen a defender lo que a todas luces se trata de un acto muy lamentable por parte del obispo. Y todavía falta lo mejor, porque pues también tendría que tener alguna sanción por parte de la Iglesia Católica. Pues amigos, que no te mientan, que no te engañen, estos personajes están todos coludidos y vemos la forma en la que salen a defender a una persona que de verdad no tiene nombre. Pues amigos, esa es la información que tenemos por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en unos siguientes. Saludos.